Sí. Ya lo tengo si querés. ¿Cuál? Proverbios. Bien. ¿Y qué tiene Salmos? ¿Buscás Salmos o no acá? ¿Quién? Yo. Andrea. ¿Quién? Dale. No, como quieran. Léelo. Proverbios 17, 27, 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Pero que está hablando del proverbio también de la sabiduría de no hablar tanto, de callar, pero no de estar mudo, no decirnos que no podés hablar, sino lo está hablando como una... No discutir. Exacto, de no discutir, no pelear, no contradecir, no, ¿se entiende? El momento de decir el silencio que habla Pablo ahí de la mujer, es quédate quieta, presta atención, tranquila, pacífica, no calles la boca. ¿Se entiende? El otro es Salmo. Dice, en cambio la gente humilde recibirá la tierra prometida y disfrutará de mucha paz. Pero los mansos, dice en otra versión. ¿Lo decís por la versión? ¿O el versículo o la versión? El 12 dice, los malvados No, en no. su enojo miran con rabia a los buenos y buscan... Para que le el versículo. Ella tiene el NBI por ahí. Dice, pero los mansos heredarán la tierra. Ah, no, ¿por qué? No, está bien. Mateo Pará. 5:5. Y acá también dice. En cambio la gente humilde recibirá la tierra prometida y... No, está bien, está mal el versículo, pará. Pero el mío dice mansos. Humilde. Mira, manso. Viste la manera. ¿De qué va a hablar, papá? Guarda silencio ante Jehová. En el versículo 7. Sí, el 7, no el 11. Ah, sí, Ahí está. gracias a se vaya Ahí de está. Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan. Ahí está, por pero los el que punto. hacen Guarda en planes silencio ante Dios. ¿Y qué más? Ahí está. Calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados. Bueno, ahí está. Para tener un contexto de la palabra silencio. ¿Qué significa ahí? ¿Que tengo que estar mudo delante de Dios? No. Está hablando de decir que no No te grite, exaltes, que no no esté reclamando, guardar silencio y esperar. Relacionado, volvemos con lo mismo. No puse acá la palabra, mirá. Apacible, afable, pacífico. Escuchar con atención, quédate quieto. Estar quieto. Pero el quieto también es lo mismo. El quieto no significa quedarte quieto, inamovible y callado delante de Dios hasta que Dios obre. ¿Qué va a estar? ¿Días así? Habla de qué? De una actitud de esperar, de una actitud de escuchar, esperar, confiar. De eso está hablando. No decir no puedes decir palabra, no puedes hacer nada. Lo vemos con otros pasajes bíblicos cuando habla del silencio delante de Dios en general, no de la mujer. Y no interpretamos eso o no. No estamos interpretando como si no, hermano, usted no puede hablar delante de Dios, no diga más nada y quédese quieto ahí por días, hasta meses, hasta que Dios le responda. No. Está hablando, no te desesperes, esperá, confía, no estés ahí reclamando, no constantemente, vanas palabras. El que calla es sabio, decir las palabras justas y necesarias, orar en el Espíritu, ¿se entiende? Escuchar, prestar atención, esperar, confiar, ¿se entiende? Sí. Entonces todo eso está relacionado con ese silencio. No el silencio de cállese la boca, no es ese. ¿Bien? Neumato, esas palabras son griegas. Griega. Es griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Neuma es espíritu, neumato es de acuerdo a... Todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sí. Menos la concordancia. Y ya estamos terminando, gloria a Dios. Bendigo. No, lo que es la chapa. Después lo demás no hay más chapa, así que después lo demás vamos como chifle. ¿Sí? Pero bueno, esto es un pasaje, como digo, de difícil interpretación, que hay Muchas iglesias diferentes posturas, y yo estoy dando mi postura. ¿Se entiende? De acuerdo a la palabra que creo que. Entonces, como digo, primero que dijimos, con respecto a la palabra hombre, mujer, esposo, que habla de los ejemplos de dos matrimonios, que es un ambiente de hogar, no de la iglesia. Entonces no está hablando que la mujer calle en la iglesia y no puede enseñar en la iglesia, no. ¿Se entiende? Está hablando de la sujeción al esposo, respecto al esposo. Los dos igual dejan claro que la mujer no es cabeza del hombre. Sí.
Por eso la sujeción tiene que ver con eso, es decir, cuando habla de... Ahí vamos por eso. Diste el pie justo, diste el pie. Diste el ¿Puedo pie borrar? justo. No, borra tranquilo. Esto ya es lo último. Gloria a Dios. Pero obviamente no es que no participen. Sí. Por eso habla de la sujeción, del respeto y demás, de un ambiente de hogar, un ambiente de matrimonio y de lo diario y cotidiano, ¿no? Con respecto al culto, a la actividad eclesiástica. Es más, en esos pasajes, tanto de Pedro y Timoteo no está diciendo la mujer en la iglesia, no, porque en Pedro dice inclusive habla de matrimonio mixto. La mujer con su conducta puede ganar al marido inconverso, al esposo inconverso, dice. ¿Y está hablando de qué? Si el marido es inconverso no viene a la iglesia. Está diciendo, si vos con tu conducta, con lo interior, con la piedad, con tu testimonio lo puedes ganar. Ahí vamos a eso. Bueno, en definitiva. Esto es lo último. Lo último que vamos a ver, que sería 1 de Timoteo, siempre lo mismo, la mujer, 2:15. ¿Qué dice? Primera de Timoteo 2:15. 2:15. Dice así. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Gloria a Dios. Ahí dice que se salvará engendrando hijos, ¿no? Pero si permanece en fe, amor y santificación con modestia, santidad, ¿no? Y bueno, ese es otro de los pasajes que dice, bueno, ahí está, ahí entra un montón, se equivocó Pablo, ¿no? Porque está hablando, dice, la salvación de la mujer teniendo hijos. Dice, ¿qué pasa con las que son estériles, las que no se casan? Claro. Y un montón de controversia que decir, es un pasaje, no decir, difícil de masticar. Como es difícil, lo dejamos para otro día. Bien, nada. Entonces están las posturas que lo toman literalmente, tal cual están, no, la mujer está para tener hijos y buena noche. ¿No? Están los que toman eso, sí, por supuesto. Pero bueno, nosotros vamos a tomar otra cosa. ¿Qué vamos a tomar? Vamos a tomar que cuando dice la palabra salvará, tenemos que ver que en la Biblia, también con respecto a la salvación, en este caso, una de las explicaciones que tiene sentido sería que no está hablando de la salvación con respecto a la vida eterna, o sea, la salvación del infierno. ¿Sí? Por ejemplo, en el mismo Timoteo, en el mismo libro de Timoteo, si no me equivoco, sí, 4:16, ¿qué dice? 4:16. Sí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque entendemos que la salvación del ser humano, no importa hombre o mujer, del ser humano, es a través de qué? Jesucristo. Es Jesucristo, de su obra, de la cruz. El único que salva es Jesucristo, que perdona, que transforma, por la fe en Él podemos ser salvos. Entonces acá justamente dice, no, pero acá dice que la mujer se puede salvar teniendo hijos, sería totalmente contradictorio al resto de lo que nos dice la Biblia. ¿Cómo explicamos esto? Una explicación puede ser decir que no siempre cuando la Biblia habla de salvación, habla de la salvación eterna. Usa la palabra salvame, salvar, es más, lo acabamos de leer, en Timoteo habla, te salvarás a ti mismo. ¿Cómo? Haciendo esto, le dice Pablo, ¿qué es lo que ejercitando la piedad, cuidándote de las falsas doctrinas, que es lo que viene hablando el libro de Timoteo, ¿sí o no? Todos los versículos anteriores, todo lo que le aconseja Pablo como buen ministro, le está diciendo, ¿no? Ejercitate en la piedad, ¿sí o no? No el ejercicio corporal, ¿lo ven? Sí. Y entonces imagínate que, bueno, para ser salvo sería, no vayas al gimnasio y dedícate a la palabra, entonces sos salvo, si tengo que tomar esta palabra. ¿Se entiende? ¿No? Es decir, evitar la fábula, la profana, las cosas de vieja y toda esa historieta, decía, el legalismo y el gnosticismo. Y podemos decir, ¿con eso se puede ser salvo? De ninguna manera, la salvación sigue siendo a través de Jesucristo. Entonces, cuando está hablando acá, Pablo también usa la palabra salvación, que le dice a Timoteo, vas a ser salvo vos y todos los que te escuchan. ¿Está hablando de la salvación de la vida eterna? No. No. ¿De qué está hablando? La salvación
salvación de entrar en esas cosas. Te vas a salvar de entrar en herejías, en el gnosticismo, en el legalismo, de no desviarte de la verdad. Pero usa la palabra salvación. No la salvación de ir a la vida eterna y no ir al infierno. ¿Qué vas a ir a salvar? Salmo 59:1. ¿Qué dice? El que lo busca. Bendigo el nombre de Jesús. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Perfecto. El líbrame en otras versiones también es sálvame. Pero aún así, en el segundo renglón, a sálvame, salvar es librar, es lo mismo, es un sinónimo. Pero aún así dice salvo. ¿De qué dice? ¿De mis? ¿Está hablando de la salvación de la vida eterna? No. Está hablando de algo terrenal. Salvame mis enemigos. ¿No? Entonces, cada vez que aparece la palabra salvación en la Biblia, no siempre tenemos que ver el contexto. No siempre está hablando de la salvación a la vida eterna. Pequeño detalle. Entonces, justamente, cuando uno lee ¿se entiende cómo tenemos que usar la hermenéutica? Cuando uno lee este pasaje no puede tomarlo literal. Bueno, vamos a ver el contexto, pasaje paralelo, gloria a Dios, aleluya. Entonces podemos decir, no necesariamente está diciendo que es la salvación, o sea, no puede decir eso, porque sería contradictorio. La salvación es a través de Jesucristo. Claro, está diciendo que es por obra. Gloria a Dios. Entonces, en base a esto... Claro, porque si una persona, muchas veces hemos hablado de que si una persona que no se congrega, que no va a la iglesia, pero es buena, hace las cosas bien, Claro. no significa que se va a ganar el reino de Dios. Vamos con Génesis 3:15. Claro. 3:15, y el contexto de este pasaje, porque habla de la mujer, solamente la mujer puede gestar el hijo y que nazca, no el hombre. ¿Sí? 3:15. ¿Lo leemos? Sí, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y Bien. entre su simiente y la simiente suya. Gloria a Dios. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcáneo. Bien. Entonces, lo que podemos decir, que también lo relaciona Pablo acá en Timoteo, ¿cuál es el contexto? Pablo usó a Adán y Eva, y está hablando con respecto a la sujeción y a la caída. Dice, porque la mujer fue engañada. La mujer fue la que transó con Satanás en la serpiente. ¿Sí? Y el principio de esa sujeción es decir, sin hablar mucho, pero lo saben, es decir, la mujer fue creada del hombre, costilla, Sí. del hombre y para el hombre, para ayudarlo, para acompañarlo, porque el hombre solo no podía hacer nada. Y desde el principio Dios les dijo a Adán y Eva, eran los dos únicos, fructifíquense y multiplíquense, la tierra estaba vacía. ¿Qué había que hacer? Llenarla. A medida que vinieron juicios, ¿se acuerdan? Cuando Dios se le iba presentando a cena, acá en café, cuando a Noé, después del pacto del arcoíris, después del diluvio, ¿qué le dijo a Noé? Fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, ¿cuál era el propósito principal en el principio del matrimonio? Era que la mujer tenía que estar en sujeción al hombre porque fue creada después, ¿se entiende todo lo que dijimos? Pero para ayudarlo, no para hacer una cosa ni nada por el estilo. Todo lo tergiversó el pecado. Para ayudarlo, y el rol era el rol. Entonces estamos diciendo ahí también el sentido de salvar, no de salvación de vida eterna, sino que está hablando de Adán y Eva, es decir, Eva falló en su rol del principio, que era el rol materno, ¿no? Que fue avergonzada por ser engañada por el diablo y fue al esposo, y en vez de hacerle ayuda terminó cayendo también, cayeron los dos, fueron echados. Entonces, un contexto, el que está seguro que no se habla de la salvación a la vida eterna, él salvará ese, ¿sí? Sino que está diciendo, bueno, y la mujer está diciendo, se puede salvar no del pecado, de la condenación, es decir, esa falla primera del rol que tenía que cumplir como compañera de Adán, porque estaba hablando de Adán y Eva, ¿sí? Es más, fíjense que en Timoteo
salvará. No dice se salvarán. Se salvará singular. Entonces puede ser con el contexto que está hablando de Adán y Eva, decir, bueno, a ver, había fallado, estaba para ayudar, estaba para que la humanidad se multiplique, cumplir el rol materno que era la prioridad. Hoy en día tenemos que decir, no, todas las mujeres tienen que tener hijos. No, lo tendrán quienes puedan, quien Dios quiera. Algunas son llamadas como misioneros a estar ni siquiera casándose, así que no hay problema en eso. Pero lo que está diciendo Pablo es decir, bueno, que en ese momento Eva podía salvar su vergüenza, su humillación de haber fallado como compañera en el primordial propósito de la creación, que era que tengan hijos y se multipliquen, y bueno, cumpliendo el rol de mamá. ¿Se entiende? Pero no que la salvación de la vida eterna. Y con esto una más. Génesis 3:15 lo leímos. Sí. La simiente de la mujer. Justamente está relacionado, es decir, es la primera promesa de redención. Dios le dijo, o sea, ahí cayó, dijo, bueno, pero de la descendencia de la mujer vendrá la salvación. Y el punto era, si no tenía hijos Eva, y si las mujeres no seguían teniendo hijos, multiplicándose de generación en generación, la humanidad no iba a poder llegar al Salvador. Entonces había que cumplir esto. Entonces el salvarse no era decir que a través de tener hijos, sino para que se pudiera perpetuar, para que se pudiera seguir la genealogía, la simiente de la mujer que se cumplió en María. Porque la salvación, la parte humana vino por mujer. Y ahí va cobrando sentido, mirad, se salvará por mujer, no por hombre. ¿Sí? Porque fue la que tuvo a Jesús en su vientre, fue engendrada por el Espíritu Santo, pero fue la que lo tuvo, lo cobijó, ¿no? Se gestó y luego nació. Entonces el punto ahí cuando está diciendo Pablo, no está hablando de la salvación para la vida eterna, sino está hablando de decir para que se pudiera cumplir la promesa de salvación. Y esta es la última. Por ejemplo, la NTV aclara que en ese versículo se salvará engendrando hijos, se puede traducir también del griego, escucha esta. Vamos a poner con otro color. Vamos a buscar. Escucha esta. Esta es la que más me gusta. En vez de decir se salvará engendrando hijos, se puede llegar a traducir se salvará con el nacimiento del hijo. ¿Qué hijo? Hijo de hombre. Jesús. Y está relacionado A Génesis. el principio, la creación, el hombre, la mujer, la caída y la primera promesa de redención que le da a Eva, le dijo, de tu simiente va a nacer y va a salir el que va a aplastar a Satanás. Satanás. Claro. ¿Sí o no? Amén. ¿Tiene sentido? Claro. Tiene mucho sentido. Y no es que lo estamos acomodando, se los mostré, porque vos por ahí lo lees y se te pasa. Pero el ejemplo que toma Pablo es Adán y Eva, no otro matrimonio. Es el primer matrimonio de la creación y de la caída. Y si decimos, cuando habla se salvará con el nacimiento del Hijo, ahí sí podemos decir la salvación para la vida eterna, pero estamos hablando que se cumpliría la simiente de la mujer, el nacimiento del Hijo de Jesús. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí, sí. De alguna manera, espero que sirva, esto ayuda para decir que este pasaje, podemos decir, primero, que no está mandando que la mujer no pueda hablar en la iglesia, en silencio, todo lo que vimos. Habla de escuchar con atención, de quietud, de sujeción, de respeto, pero no, cállese la boca y no diga nada. No discutir, ¿se entiende? No contradecir, ¿se entiende? Es decir, aprender en silencio, estar en silencio, es todas esas actitudes, afable, apacible, ¿se acuerdan que lo leímos? ¿Sí? Entonces, esto no es que no permite que la mujer
no hable, ni predique, ni enseñe en la iglesia. Estoy reivindicando eso, decir, no, puede. Porque es un ambiente de hogar, del matrimonio, del respeto, de la sujeción, del esperar, de confiar, del escuchar, de estar quieto, de la mujer, ¿sí? Y lo de engendrar hijos, la salvación lo acabamos de ver. La palabra salvación no siempre es para la vida eterna, y el contexto está hablando de Eva, por lo tanto tiene que ver con decir, con la simiente, con el nacimiento del hijo, por supuesto. ¿Sí? Entonces podemos decir que en todo este pasaje, estamos terminando la chapa, lo estamos interpretando por paralelismo, porque usamos dos pasajes y que hablan de lo mismo y nos ayuda Pedro a aclarar lo que dice Timoteo. ¿Sí o no? Sí. Por lingüística, creo que está bien escrito, corríjame. Sí. Gloria a Dios. Y por contexto. Entonces, ¿qué principios hermenéuticos usamos para poder interpretar o esclarecer este pasaje controvertido, difícil? El paralelismo, Pedro, que habla de lo mismo. ¿Se entiende? Lingüística significa que las palabras en el griego y el contexto del mismo pasaje. Es decir, ¿de qué venía hablando Pablo? ¿Qué ejemplos tomó? Adán y Eva. Entonces, cuando habla de la mujer engendrar hijos, tiene que ver con Adán y Eva, no con todas las mujeres. ¿Se entiende cómo? Sí. ¿Se aclara? Perfecto. Thank you very much. God bless you too and family. And chat.